¿Qué tal? Soy Milder Hernández y en este video vamos a ver representaciones de grafos. Ok, para empezar vamos a ver cuál es la definición de grafo. Un grafo simplemente es un conjunto de objetos llamados vértices unidos por enlaces llamados aristas o arcos que permiten representar relaciones entre conjuntos, relaciones binarias entre conjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos un grafo, tres nodos, unidos por un par de aristas, ¿sí? Estos nodos pueden ser, no sé, ciudades, cualquier cosa, y las aristas representan pues, las relaciones que hay entre estos nodos. Ok, las representaciones más usuales que tenemos en los grafos y que vamos a ver en este video van a ser matriz de adyacencia, listas de adyacencia y lista de aristas. Vamos a agregar un par de nodos para que sea un poco más completos los ejemplos. Esto es utilizando la herramienta Visualgo, visualgo.net, muy interesante herramienta para mostrar algoritmos y estructuras de datos. Ok, entonces vamos a empezar con la matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia no es más que una matriz cuadrada, valga la redundancia, basada en el número de nodos que tiene el grafo. Entonces, por ejemplo, aquí este grafo tiene 5 nodos, es decir, tenemos desde el 0 hasta el 4, 0 hasta el 4. Entonces la posición IJ de la matriz nos está indicando que está pasando en esa relación entre el nodo I y el nodo J. Entonces, por ejemplo, si tenemos el 1 y el 4, entonces I igual a 1, 4 igual a 1, tenemos un 1 porque hay una relación, es decir, hay una arista entre el nodo I y el nodo J, entre el nodo 1 y el nodo 4. Lo mismo pasa al revés, entre el nodo 4 y el nodo 1. Tenemos un 1. Y así, pues con los demás nodos. Ok, es una mediana representación. O sea, no es muy buena debido a que hay una gran cantidad de información que no está siendo utilizada. Hay una gran cantidad de ceros, por ejemplo acá, que no nos están diciendo nada, nos están diciendo que no hay, pero pues no es mucho el valor que podemos obtener de eso. Así que hay una mejor representación llamada, pues, es una lista de adyacencia. Y por cada nodo vamos a tener los nodos a los cuales está conectado. Entonces, por ejemplo, el nodo 0 está conectado con el nodo 1. Entonces aquí tenemos el 0, la lista del 0 tiene solamente el 1. La lista del 1 tiene el nodo 0, 2, 4. Porque el 1 tiene al 0, al 2 y al 4. Perfecto. Y así con los demás nodos. Es una representación muy eficiente. Si es una representación eficiente, se utiliza mucho. Otra representación es lista de aristas, que simplemente es agregar parejas indicando cuáles son las aristas del grafo. Entonces, por ejemplo, de 0 a 1 hay, de 2 a 3 hay, de 1 a 4 y de 2 a 3 y de 1 a 2, perdón. Ok, vamos a ver cómo sería la representación, por ejemplo, de la lista de adyacencia, ya que es la más utilizada. Vamos a ver cómo sería el código en C++. La verdad sería muy sencillo y digamos que vamos a utilizar la estructura vector, ¿sí? Porque es una lista, y como es listas de listas, entonces vamos a hacer vector de tipo int, ¿sí? Porque lo que vamos a agregar son enteros. Entonces, por ejemplo, g, simplemente lo que hacemos es que el método que tiene vector para agregar es pushback. Hacemos pushback. G, ¿en qué posición? En la posición, por ejemplo, 0. Si el nodo 0 va a estar conectado con el nodo 2, entonces g.pushback2. Aquí estamos haciendo una conexión simplemente de el nodo 0 con el nodo 2. Podemos hacerlo más formal y hacer una definición de esto que se llame, por ejemplo, graph. Entonces, pues hacemos esto, graph g de, por ejemplo, de tamaño 5, ¿sí? Porque aquí simplemente antes no habíamos hecho ninguna instanciación, de tamaño 5. Entonces decimos 5 en la posición, por ejemplo, 3.push
back 2, y aquí lo que estamos haciendo es agregar una nueva arista entre 3 y 2. Pero esto que estaría haciendo, estaría creando un grafo dirigido, porque estaría diciendo solamente de 3 a 2, pero no de 2 a 3. Así que para que quede como grafo no dirigido, simplemente agregamos la arista al revés. Y listo, aquí tenemos una arista de 2 a 3. Y bueno, entonces aquí faltaría incluir include vector. Ok, esa sería más o menos la implementación. Ahora, hay una forma, otro tipo de grafo obviamente, y es cuando hay pesos en las aristas. Entonces en este caso, por ejemplo, entre 0 y 1 hay una arista con peso 2, entre 1 y 2 hay una arista con peso 2. Entonces en este caso, en la representación por matriz es muy sencillo, porque en vez de simplemente poner 1 diciendo que hay una conexión, ponemos más bien es el peso. Entonces, por ejemplo, entre 2 y 3 hay peso 3. Entonces, 2 y 3 hay peso 3. 2 y 3 hay peso 3. Simplemente se coloca la cantidad. Pero en listas ya de esencia toca, sí, lo que se debe hacer ya es colocar más bien una pareja de números indicando que hay una conexión entre 0 y 1 con peso 2, entre 1 y 0 con peso 2. Bueno, aquí el orden no importa, podría ser al contrario. Y por ejemplo en la lista de aristas, pues sería entre 2 y 0 con peso 1. Perdón. Peso 2 entre 0 y 1, peso 2 entre 1 y 2, peso 3 entre 2 y 3. Bueno, la verdad no importa cómo sea el orden de estos números. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente lo que se debería hacer sería hacer pair int. Entonces ya tenemos un grafo con pesos. Entonces al nodo 3 iría conectado con el nodo 2. Seremos como aquí, llamando el método makePair. Hacemos más, por ejemplo, con peso 5. Hay una conexión entre 3 y 2 con peso 5. Algo similar se debería hacer para que quede como un grafo no dirigido. Y listo. Así sería más o menos la representación de C++. En Java sería muy similar. Sería simplemente utilizar una estructura que nos sirva como lista, por ejemplo ArrayList, LinkedList, sí, que nos sirva para alojar algo así. O como una matriz, pero pues les recuerdo que la matriz no es muy eficiente. Ok, eso sería todo sobre la representación de grafos.